el sueño de amor y la pasión por la aventura que representa el ayudar a los demás. Nace Teletón Guatemala en un ámbito social distinto al de hoy, pero con el mismo corazón bondadoso y dadivoso del guatemalteco. Cada palabra, cada imagen ha sido transmitida por la televisión guatemalteca, que con todo el corazón ha entregado más de 48 horas consecutivas para dar a conocer este sueño de amor, con el aporte amoroso de todo aquel que puede desprenderse de sí mismo para ayudar al prójimo. Por supuesto, lo anterior es sinónimo de todos los habitantes de nuestro país que engalanan con su corazón esta noble causa, y también con el apoyo de nuestra televisión. Su aporte es importante. El valor del apoyo también es importante. Por eso la televisión guatemalteca sigue apoyando como si fuera nuestra primer Teletón. Tenemos hoy entonces un programa muy especial porque vemos la conjunción del trabajo de Fundaviem, el aporte de los canales 3, 7, 11, 13 y 23 y también la colaboración de todos los guatemaltecos que han hecho posible lo que ahora vemos, 30 años de Teletón. ¿Quién mejor para hablarnos sobre ello que el presidente de Teletón, Juan Carlos Egenberger? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá a 2 semanas apenas de arrancar la edición número 30 de la Teletón, y como bien decía esa nota que pues se presentó antes de la entrevista, yo creo que ha sido precisamente a través del esfuerzo solidario, no solamente del pueblo de Guatemala, sino también de empresas y de medios de comunicación como la televisión abierta, que este sueño que nació precisamente como eso, como un sueño, se ha convertido hoy en una realidad, y una realidad que pues tiene muchos frutos visibles para todos aquellos que deseen verlos, y eso nos convoca una vez más y nos motiva una vez más para llevar a cabo esta edición número 30 de Teletón, como dice el lema, con todo el corazón, con el fin de alcanzar una meta que lo he dicho ya muchas veces y me gusta repetirlo: dignifica la vida de las personas con discapacidad, dignifica el esfuerzo de las familias de un niño con discapacidad, pero nos dignifica también a todos nosotros, porque nos hace un país más solidario, nos hace un país más consciente, nos hace un país también más respetuoso de las diferencias. Yo creo que, como bien lo decía la cápsula también al inicio, el contexto social que nos toca vivir hoy es un contexto social complejo, distinto al de la primera Teletón. Y precisamente porque estamos viviendo en un contexto social que de repente nos presenta un país muy dividido, es este tipo de iniciativas, este tipo de movimientos que nos llaman a la unidad, que son tan necesarios, ¿verdad? Es donde estos movimientos tienen el espacio de participación, el espacio para desarrollarse, y ojalá este año 2016, cuando celebremos los 30 años, pues no sea la excepción, que sea una Teletón muy exitosa y que sea una Teletón que nos convoque a todos a participar y a desprendernos un poquito y a construir un tejido social más fuerte para tener, pues por lo mismo, una sociedad más fuerte también. ¿Cómo era Guatemala? ¿Qué era Teletón y qué era Fundaviem en 1986 y cómo ha evolucionado hasta ahora? Bueno, Fundaviem no existía. De hecho, Fundaviem nació como una consecuencia, porque lo que había era un grupo de señoras que se reunían en torno al tema de la discapacidad. Ellas conocieron el centro de rehabilitación, bueno, no era un centro de rehabilitación realmente, era un hospital y una casa para atención de personas con discapacidad, el Jorge Fonán de la zona 1. Conocieron este lugar y entonces se dieron cuenta de la gran necesidad que había y que hay todavía de servicios de rehabilitación. Y entonces empezaron a organizar, como muchas otras instituciones, empezaron a organizar distintas actividades de recaudación de fondos, ventas de comida, desfiles de modas. Recuerdo que muchos años se hacían actividades de venta de comida o de churrascos en la casa de las personas que originalmente fundaron este proyecto. Y
fue así como en 1985 del Salvador vino el proyecto de la Teletón. El Salvador tuvo su primera Teletón en 1982. Hay que recordar que la Teletón no nació en Guatemala ni en El Salvador tampoco, nació en Chile en 1978 de la mano de don Francisco de Sábado Gigante. Y a partir de ese surgimiento de la Teletón en Chile, pues el proyecto empezó a crecer por todo el continente, llegó a El Salvador en 1982 y vino acá a Guatemala en 1985. Y entonces se buscaron a las organizaciones que en aquel entonces ya estaban constituidas legalmente y que podían hacer una Teletón, se les tocaron las puertas para llevar a cabo el evento. Y todas dijeron que eso no se podía hacer en Guatemala, que eso era algo que solo podía funcionar en otro tipo de países, que la gente pues no iba a responder, recaudar en aquel entonces $500,000 de quetzales, que habrán sido al tipo de cambio unos $200,000, $250,000 de aquel entonces, en 27 horas de transmisión televisiva, era algo que nunca se había hecho. Y entonces todas estas organizaciones cerraron las puertas y fue así como el grupo de señoras se organizó, invitó a sus esposos y este grupo de personas, ya las señoras y los señores, conformaron Fundabiem. Fue así como nació Fundabiem. Nació Fundabiem en abril de 1986 y en diciembre de 1986 se llevó a cabo la primera Teletón y se demostraron varias cosas, un poco en torno a su pregunta de cómo estaba el país en aquel entonces. Creo que se demostró la necesidad que había de sentirse uno frente a alguna iniciativa, porque en aquel entonces, así como hoy en día, lamentablemente en Guatemala somos una sociedad que tendemos a etiquetarnos por lo que nos divide, por las diferencias, que si uno es de tal religión o de tal otra, que si uno le va a este partido o al otro, que si uno es de la capital o del interior. Somos un país bastante dividido en ese sentido y entonces yo creo que la Teletón vino a demostrar la necesidad que como país teníamos y tenemos de sentirnos uno frente a alguna iniciativa. Por otro lado, vino a demostrar algo que yo considero ha sido el pilar sobre el que se ha construido el proyecto de la Teletón, porque vino a demostrar que el corazón del guatemalteco es un corazón sumamente noble. Hoy día también en el contexto social en el que estamos viviendo, de repente vemos muchas noticias que no nos gustan, vemos mucho ruido en torno a muchos temas y entonces de repente empezamos a creernos ese país que vemos en las noticias. Y yo me animo a pensar y creo firmemente que somos otro país, que somos ese país de la gente luchadora, que somos el país de la gente trabajadora, que somos el país de la gente noble y solidaria, que vemos en muchas oportunidades y la Teletón es una de ellas. Yo creo que el corazón del guatemalteco, del pueblo, ha sido quien realmente ha sostenido este proyecto, porque déjeme contarle algo, el 70% de la recaudación que todos los años tenemos del evento Teletón, el 70% viene de la gente que menos tiene. Y lo digo porque los aportes que recibimos, ese 70%, vienen de aquellos aportes de 5 quetzales, de 10 quetzales, de 15 quetzales, no vienen de los grandes aportes empresariales, como alguien pudiera pensar. Hay muchas personas que dicen, no, es que la meta de la Teletón siempre se llega porque llegan las grandes empresas. No es cierto. Sin el pueblo y sin el corazón solidario, noble y sin la participación desinteresada del pueblo de Guatemala, la Teletón no hubiera encontrado un espacio para nacer y para crecer y desarrollarse como lo ha hecho a lo largo de estos 30 años. Otra cosa que creo que se ha demostrado y se demostró con esa primera Teletón y se ha demostrado a lo largo de estos 30 años es que el guatemalteco quiere participar. El guatemalteco quiere pasar de la banca, del espectador, a meterse en la cancha. Y creo que hay muchas personas que les gustaría ser parte de la solución de muchos de los grandes problemas que vivimos en este país, pero no encuentran cómo. Y la Teletón ha sido eso, la Teletón ha sido un mecanismo, una plataforma de participación. Por la Teletón han pasado cientos de miles de personas en todos los ámbitos, desde el rol de donante, rol de patrocinador, hasta el rol de voluntario, el rol de artista, el rol de presentador, el rol de comunicador. O sea, hay cientos de miles de personas que han pasado por el proyecto de la Teletón
porque encontraron en ese proyecto una plataforma de participación ordenada, sistemática y además que ha traído resultados al país. Entonces yo creo que somos un país distinto al de 1986, pero en el fondo creo que seguimos siendo ese mismo pueblo de gente solidaria, unida y deseosa de participar. Sigamos en 1986 entonces. Quiere decir que en ese tiempo había escasa posibilidad para las personas, pues en ese momento se decía minusválidas, ahora discapacitados, para recibir atención profesional. Sí, el término, como usted muy bien lo dice, en aquel entonces era minusválido. Hoy tampoco es discapacitado, es persona con discapacidad. Y se ha hablado de persona con discapacidad porque a lo largo de estos 30 años nos hemos dado cuenta que las personas con discapacidad, sobre todas las cosas, son sujetos de derechos, no son sujetos de lástima ni de caridad. La Teletón no es un proyecto de caridad, la Teletón es un proyecto de responsabilidad y es un proyecto que busca complementar el esfuerzo que como sociedad y como Estado deberíamos de estar haciendo. Y este es un llamado para las autoridades en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del trabajo, para que ojalá podamos todos juntos remar en esa misma dirección de la construcción de una sociedad más inclusiva, una sociedad en donde todos podamos participar. Y en efecto, en 1986 yo quiero contarle que los niños con discapacidad muchas veces eran escondidos. Las familias, por desconocimiento, por, no sé, miedo, por no saber cómo enfrentar una situación, escondían a los niños con discapacidad. Muchos de ellos los amarraban. Hay un diagnóstico de discapacidad que es la parálisis cerebral. Y un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral severa, tiene muchos movimientos involuntarios y de repente puede lastimar a alguien, o de repente en un estado de emoción, de alegría o de tristeza, pues tiene estos movimientos que no son fáciles de controlar. Y lamentablemente había mucho desconocimiento, había poca oferta de servicio, poquísima oferta de servicio. Además se atendía a las personas desde la dimensión únicamente física, y la discapacidad no es solamente un tema que tenga que ver con los brazos o con las piernas, tiene que ver con el alma, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la capacidad de soñar, tiene que ver con la capacidad, por supuesto, también física, de ser lo más independiente posible, porque de eso se trata la rehabilitación. La rehabilitación no necesariamente se trata de un niño que no caminaba y ahora camina. En algunos casos, el niño que no caminaba igualmente no va a caminar, pero lo que busca la rehabilitación es lograr el máximo nivel de independencia posible para que la persona pueda entonces enfrentarse a una vida lo más independiente posible, a una vida pues lo más cercana al concepto de normalidad que todos tenemos, ¿verdad? Una vida en donde un niño va al colegio, luego va a la universidad, sigue su preparación, luego va a trabajar, luego hace una familia. Entonces la situación en 1986 es una situación muy compleja. El primer proyecto de la Fundación, que pocas personas conocen, pero es un proyecto que existe desde 1986 y aún a la fecha sigue funcionando y lo hace con muchísimo cariño, es la Casa Hogar Niño de Praga. Esta Casa Hogar nació precisamente de este grupo de señoras que se dieron cuenta que en el Hospital Jorge Fornán había muchas niñas abandonadas, muchas niñas que las mamás no las querían, las familias no las querían, porque de repente pues era una carga muy pesada, económica o qué sé yo. Y entonces dejaban a las niñas abandonadas en el Jorge Fornán, y fue así como entonces surge la Casa Hogar Niño de Praga. En esta casa es una casa hogar, como su nombre lo dice, para niñas con discapacidad, en donde se les da pues alimentos, se les da vestimenta, se les da educación y sobre todo se les da amor, se les da una familia. Yo creo que hemos avanzado mucho. Hoy como país pues está la Fundación, es una institución que tiene presencia prácticamente en todos los departamentos del país. Nos hacen falta 3, 4 departamentos que están cubiertos con infraestructuras cercanas. Por ejemplo, en Zacapa no tenemos un centro de rehabilitación, pero lo tenemos en Chiquimula, que está muy cerca. Por ejemplo, en Zacatepeques no tenemos un centro de rehabilitación, pero tenemos en Chimaltenango y tenemos acá en la ciudad de Guatemala. Entonces la infraestructura de rehabilitación y los servicios de rehabilitación en el campo, específicamente de la rehabilitación física, son mucho más amplios hoy de lo que eran en 1986.
Y además de la fundación, entiendo también y conozco de algunas otras iniciativas, algunos otros grupos que de forma muy puntual han dispuesto servicios de rehabilitación en algunos lugares en el interior del país, y eso es algo que nos alegra muchísimo, porque al final del día pues lo que nos interesa es precisamente la atención y el servicio de las personas con discapacidad. En donde estamos un poco cortos, y cuando digo estamos, no hablo específicamente o exclusivamente de la fundación, sino hablo de la sociedad en su conjunto, en donde estamos todavía un poco cojos y donde hay todavía muchísimo trabajo que hacer, es en el campo de la inclusión, en el campo de la inclusión de los niños a la educación, en el campo de la inclusión de los jóvenes y adultos al ámbito laboral, en el campo del acceso a servicios y productos en las mismas condiciones que lo hacemos todos los demás, temas de accesibilidad, rampas. Hay muchas cosas que las personas con discapacidad hoy todavía no pueden disfrutar y que yo espero en los próximos 30 años y ojalá mucho tiempo antes podamos ver avances muy significativos en ese campo, porque son muy, muy necesarios. Gracias por este viaje en tiempo y espacio hasta 1986, pero al volver hablaremos de la actualidad de Teletón, de la rendición de cuentas y de lo que nos espera para este 2016 en Teletón, muy pronto. Yo me inventaba muchas historias de animalitos que hablaban, de los árboles, de las flores. Yo hago como mi mundo. En mi mundo todos somos iguales, todos jugamos, todos andamos libres. Pero una mañana de agosto, al posarse en una rosa, una espina le atravesó un ala. ¡Ay, ay, mi alita!, gritó la mariposa, y al tratar de volar se dio cuenta de que ya no podía hacerlo. Yo traté de que Andrea se levantara y Andrea ya no me respondió. Era como tener una pesadilla. Ese día Andrea salió caminando de la casa. La rutina de todos los días. Ya veníamos del colegio cuando de repente pues se oyeron unos disparos, ¿verdad? En el momento yo no vi ni de dónde ni a quién le estaban tirando directamente, cuando pues una bala perdida le cayó a la nena, ¿verdad? Nos cuestionábamos que por qué Andrea, que por qué alguien que empezaba a vivir, que no le ha hecho nada malo a nadie, tenía que pasar por eso. Las respuestas hay muchas que todavía no las tenemos. Lo que más extraño es salir a jugar con mis amigos, ¿verdad? Porque yo los oigo a ellos aquí jugar y entonces sí, es muy triste para mí ya no poder salir y hacer todas las cosas que hacía antes. Yo pienso que lo más difícil es saber cómo salir adelante. Pero siempre, todos los días que despierto y miro a mi familia y miro otro día nuevo, es una ayuda más para esforzarme y salir adelante. No importando en la condición que esté. Yo quiero seguir adelante, quiero ir a la universidad, quiero graduarme, porque la vida es muy linda si uno quiere. Muchas historias de esperanza como esta, entonces, que se hacen posible con ese aporte de usted año con año a Teletón, y precisamente los hemos visto rindiendo cuentas en las calles de la ciudad y de distintos departamentos y municipios del país, porque es muy importante esto, la transparencia, para que todos sigamos creyendo. Seguimos entonces con el presidente de Teletón, Juan Carlos Egenberger. ¿En qué consiste esta rendición de cuentas ahora? Bueno, es el segundo año que lo hacemos. Obviamente entendiendo el contexto social en el que estamos viviendo y además entendiendo que nosotros nos debemos a los donantes, porque una vez más, repito, son los donantes con sus aportes quienes pues nos dan los recursos como institución para que podamos seguir sirviendo a las personas con discapacidad. Entendiendo ese contexto, decidimos el año pasado salir a las calles a entregar un documento e información para que la gente sepa exactamente en dónde se invierten y cómo se invierten los recursos que se obtienen a través del evento Teletón. Creemos que esto es muy, muy importante porque precisamente a veces la gente se cuestiona, bueno, ¿y por qué una Teletón más?
y por qué después de 25, 28, 29 años se sigue haciendo la Teletón, y en este caso por qué después de 30 años vamos a seguir haciendo la Teletón. Y obviamente esos documentos de rendición de cuentas lo que pretende es transmitirles una información al donante para que con confianza se acerque a los distintos mecanismos de recaudación y pueda con pleno conocimiento de la información aportar. Este proyecto es un proyecto de todos, lo hemos construido entre todos y nos toca a todos mantenerlo, y entonces lo que nosotros hacemos es básicamente compartir esta información para que dos grupos de personas que están vinculadas al proyecto de la Teletón se puedan unir, los donantes con las personas que necesitan el servicio de rehabilitación. Nosotros solamente somos un canal de comunicación entre estos dos grupos, y en la medida en la que nosotros construyamos confianza, en la medida en la que nosotros rindamos cuentas, en la medida en la que hagamos visibles los grandes frutos que tiene este proyecto de unidad nacional, yo creo que en esa medida pues podemos seguir reforzando la donación y podemos seguir con toda tranquilidad y viendo de frente a las personas. Podemos pedirles un año más que se acerquen y que aporten a la Teletón. Gracias. Finalmente, ¿qué esperamos en esta Teletón, en estos 30 años de Teletón que veremos en pantallas de la televisión guatemalteca? Y lo que mucha gente se pregunta, ¿a cuánto tenemos que llegar? ¿Hay alguna meta establecida? Bueno, vamos a ver un programa, yo diría, bastante emotivo. Vamos a recordar mucho este camino que hemos recorrido, que se dice fácil, 30 años, pero alcanzar 30 años con un proyecto de recaudación, 30 años con un proyecto tan mediático y que está tan presente, digamos, en la cultura del guatemalteco, es algo que ha llevado muchísimo esfuerzo de miles de personas. Entonces creo que en principio el programa nos va a llevar por el tiempo, nos va a recordar, va a traer a escena a distintos personajes, distintas historias, distintos artistas, algunos que estuvieron en teletones anteriores, en las primeras, presentadores, un grupo de personas, creo yo, que nos va a recordar mucho de este camino que hemos recorrido. Por otro lado, yo diría que sobre todas las cosas esperamos que esta Teletón sea una fiesta, sin olvidar que el objetivo de esta fiesta es precisamente llegar a una meta económica. ¿Cuál es esa meta? En principio es recaudar un quetzal más de lo que recaudamos el año pasado, que fueron 26.800.000 quetzales al cierre de la Teletón. Sin embargo, yo a título personal, y lo voy a decir el día de la Teletón y me adelanto para decirlo, quisiera hacer una invitación para que ojalá pudiéramos sobrepasar la meta de los 30 millones. 30 millones por 30 años de Teletón en Guatemala, yo creo que es algo que nos merecemos como país, que nos regalemos nosotros esa gran noticia de poder darle recursos a una institución que sirve hoy en día a más de 13,000 familias en todo el país. Entonces, un llamado a todos para que ojalá podamos aportar, y que aquellos que aportaron el año pasado 5 quetzales, que de repente hagan un esfuerzo este año y puedan aportar 7, 8, el que aportó 10, que aporte 20, el que aportó 500, que aporte 600, 700. Necesitamos un esfuerzo especial de todos, porque creo yo va a ser una Teletón muy trabajada la que nos viene para el próximo viernes 15 y sábado 16, pero con plena confianza, primero en Dios y segundo en el corazón de los guatemaltecos. Yo creo que tenemos posibilidades, ojalá, de alcanzar una meta que es de todos, repito. Siempre en el tema transparencia, si nosotros queremos aportar, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? Bueno, los mecanismos de recaudación, el primero y el más importante, yo sé que de repente a veces es un poquito tedioso, pero es el banco. El banco, los bancos del sistema y especialmente nuestros bancos patrocinadores, el BAM, Banrural y Banco CHN, a través de la cuenta 9999, es muy fácil, 9999, ahí se pueden hacer sus aportes. Además, los bancos del sistema todos tienen aperturada una cuenta a nombre de Fundaviem, a nombre de Teletón, para que la gente pueda hacer sus aportes. Por otro lado, están los mensajes de texto a través del número corto 2425 con la palabra terapia. Ahí la gente aporta el equivalente a una terapia, que son 40 quetzales. Luego están las cajas de La Torre y Econosuper, que también son nuestro patrocinador y nuestro gran colaborador en la recaudación. Ahí pueden las personas también aportar desde medias terapias hasta una terapia, o 2 o 3 o 4, las que quieran aportar. Por otro lado, hay cientos de actividades de recaudo en el interior del país. Realmente es impresionante ver el movimiento que la Teletón genera en todo el país, en todos los rincones.
Hoy estaba platicando con una persona que me decía que el fin de semana salió a montar bicicleta por la Teletón en San José Pinula. Entiendo que en Zacapa este fin de semana hubo una carrera de motos, una actividad de motocross a favor de la Teletón. Han habido ya distintas actividades, en Cobán una carrera neón. O sea, hay muchísimas actividades de los comités plenamente identificados en el interior del país que tienen como objetivo pues hacer una recaudación para aportarle a la Teletón. Luego están las colectas que se hacen en los colegios, las colectas que se hacen en las empresas. Ahí también la gente puede aportar. Lo pueden hacer nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos a través de las empresas de remesas que trabajan con Banrural, remitiendo su aporte a la cuenta 9999, también pueden hacer un aporte. Aquellos que lo quieran hacer de forma directa a través de una tarjeta de crédito o débito, lo pueden hacer a través del sitio www.teleton.com.gt. Hay muchísimas formas de aportar y yo quisiera aprovechar este momento para recordarle a la población que la donación cuente a un colaborador, a un trabajador, sin su consentimiento. Si hay alguien que está haciendo algo similar, ahora me recordé de esto, lo menciono, es importante que lo denuncien porque nosotros como institución entendemos y creemos en la libertad. Y la libertad de aportar y la libertad de donar debe ser algo que sustente esta participación porque ha sido así durante muchísimos años y habiendo tantos mecanismos de recaudación, yo creo que pues libremente, con conocimiento de causa y con alegría en el corazón, ojalá podamos llegar y aportar, llevar a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos el valor del amor, que el amor es el contrario al egoísmo, el valor del amor se enseña en casa y se enseña con el ejemplo. Así es que ojalá a través de la Teletón podamos también educar a una generación de niños que vienen atrás de nosotros para tener un país pues más cercano, un país más lleno de amor, porque creo yo lo necesitamos urgentemente. 30 años también de alianza estratégica entre los canales 3, 7, 11, 13, 23 y Teletón Fundabiem. Absolutamente, yo no me canso de decirlo, el apoyo y el cariño que siempre hemos recibido de parte de la televisión, sus canales 3, 7, 11, 13 y 23, ha sido sin duda alguna un pilar fundamental para que la Teletón salga adelante. La televisión abierta de Guatemala nos ha brindado su equipo, nos ha brindado su tiempo de aire, nos ha brindado a su personal, nos ha brindado a su talento y quiero decirlo para que la gente lo sepa, sin cobrar un solo centavo. Para nosotros yo creo que no nos alcanzaría ni siquiera la Teletón para poder pagar, digamos, el apoyo que recibimos de la televisión. Así es que para nuestros queridos amigos de la televisión, como siempre lo hemos hecho, un agradecimiento especial y un abrazo para todos, desde sus directivos hasta sus técnicos, que a veces no se ven, los que están detrás de cámara, la gente en los switchers, en las unidades móviles. Un abrazo solidario de mucho cariño y agradecimiento para todos, no solamente de parte de la institución, sino de parte de los 650,000 guatemaltecos que de forma directa se han visto beneficiados por este proyecto a lo largo de 30 años. Éxitos, Juan Carlos. Entonces, muchísimas gracias. En estos 30 años de Teletón, y muy fácil entonces para aportar, ya nos dieron todas las posibilidades en efectivo, en bancos, con tarjeta, con mensaje telefónico y desde el exterior. Avísele entonces a sus familiares en otros países que también pueden aportar. Ahora, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23, vienen noticias y programas que van a interesarle y le recuerdo también, Teletón, 30 años por completo, aquí en sus canales amigos 3, 7, 11, 13 y 23. Con permiso.